¿Te has preguntado qué son las brigadas de protección civil y quiénes los brigadistas que las integran? Porque en todos los inmuebles que acudes deben existir brigadas y brigadistas. Primero tenemos que dimensionar la importancia de los brigadistas en nuestro país y más o menos como cuántos tenemos. Ellos se cuentan por millones, ¿sabías? México abarca una extensión territorial de 1.964.375 kilómetros cuadrados. Recordemos que se denomina entidad federativa a cada uno de los 32 estados miembros del Estado federal y que la población de México al día de hoy es de más de 129 millones de personas. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la población económicamente activa es de 60.2 millones de personas, de las cuales se encuentran ocupados laboralmente 58.4 millones. Si tomamos esta información y vemos que las pequeñas y medianas empresas representan el motor económico del país y que de acuerdo al INEGI son casi 4.1 millones de pymes, podremos empezar a dimensionar la cantidad de brigadistas que existen en estas pymes, que a su vez son parte de los centros de trabajo del país. Por eso debemos de conocer que los trabajadores que son designados como brigadistas para estos centros de trabajo se cuentan por millones y no por miles. Y para estos centros de trabajo, quien atiende las contingencias en un primer momento, por supuesto que son los brigadistas, debido a que son los trabajadores que están ya en los centros de trabajo. Los brigadistas actúan de acuerdo a las disposiciones de protección civil, pero ¿tú ya sabes qué es la protección civil? Como protección civil, debemos de saber que es la acción solidaria y participativa, que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco del sistema nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Ahora tenemos que aterrizar esta protección civil a los centros de trabajo del país, porque allí se ubican las personas que pueden llevar a cabo la primera respuesta en una emergencia, ya que son los propios trabajadores que son designados como brigadistas los que llevan a cabo la primera actuación, que es vital. La Ley General de Protección Civil y las leyes de protección civil estatales ordenan que todo inmueble público o privado, comunidades habitacionales, escuelas, hospitales, centros comerciales, centros de trabajo, etc., deben tener y operar su programa interno de protección civil para mitigar los riesgos previamente identificados y estar en condiciones de atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Contempla también la integración de un comité interno de protección civil. Aquí es muy importante mencionar que Comité Interno de Protección Civil y Unidad Interna de Protección Civil es lo mismo. Quienes forman parte de esta organización son las brigadas, que podrán ayudarnos en caso de una emergencia. ¿Sabes qué es una brigada de protección civil? Pues es un grupo de personas que se organizan
dentro de un inmueble, capacitadas y adiestradas en funciones básicas de respuesta a emergencias, tales como primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, designados en la Unidad Interna de Protección Civil como encargados del desarrollo y ejecución de acciones de prevención, auxilio y recuperación, con base en lo estipulado en el Programa Interno de Protección Civil del inmueble. El problema es que desde aquí, desde la propia definición, empiezan las complicaciones, porque como está redactada, no sabemos cuántas brigadas son. Si son 3, primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, o 4, primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate, o 5, primeros auxilios, combate a conatos de incendio, evacuación, búsqueda y rescate. Como les digo, desde aquí inicia el problema respecto a las brigadas a nivel nacional. Es difícil que en la legislación de la materia se establezcan definiciones precisas y claras sobre acciones o actividades importantes. Por eso, no encontramos definiciones sobre búsqueda o rescate. Solo encontramos la definición de la evacuación, que es: la evacuación es la medida preventiva o cautelar de seguridad de carácter temporal pronunciada por la Unidad Interna de Protección Civil en la cual se da una movilización precautoria de la población vulnerable, que consiste en su alejamiento o desalojo de un inmueble de una zona de peligro o riesgo ante una emergencia o alta probabilidad de que esto ocurra. Y aquí es donde empieza la problemática de organización, nombre, equipamiento y capacitación, entre otras cosas. Recordemos que este es el punto de partida a nivel nacional, ya que todos los estados de la República se deben alinear a lo que está especificado aquí, pero no lo hacen, porque no se les indica, porque no existe un organismo nacional que actúe de acuerdo a su responsabilidad, como le debe corresponder a la Coordinación Nacional de Protección Civil o como instancia técnica al CENAPRED. Recordemos que las brigadas de protección civil se integran por trabajadores y que estos trabajadores, en un porcentaje del 10% de la plantilla laboral, son designados como brigadistas y que estas brigadas constituidas son la primer fuerza de respuesta en todos los centros de trabajo de toda la República Mexicana. Y también debemos de tener identificado qué es un centro de trabajo, que son todos aquellos lugares tales como edificios, locales, instalaciones y áreas en los que se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo. De acuerdo a los lineamientos de protección civil, tendremos que debe ser un brigadista por cada 10 trabajadores, lo que representa el 10% de la plantilla laboral. Por lo anterior, es muy importante la homologación de las brigadas en los centros de trabajo, las funciones que van a desempeñar, el equipamiento que deben recibir, la capacitación y el vestuario necesario. Es primordial homologarlos a nivel nacional. La reflexión es que la capacitación, el equipamiento, las funciones, los colores de identificación y los protocolos de actuación no están homologados en todo el país. Es algo que se ha manifestado en los eventos que ocurren y donde nos damos cuenta que muchas veces los brigadistas se ven rebasados en su actuación, o lo peor, que no hay brigadistas. La falta de homologación a nivel nacional de las brigadas de los centros de trabajo es una constante que no ha sido atendida. Y la pregunta es, ¿tú lo sabías? ¿Consideras que es algo que debemos dejar pasar?
o que es una necesidad apremiante que debe ser atendida de inmediato.